encuesta de los economistas sobre cómo va a ir el movimiento del Banco Central Europeo. Ah, pero esto va a hacer tal. Hombre, no van a ir muy desencaminados, ¿eh? Miren, porque hay dos cuestiones clave. El pico, que lo tenemos aquí, esto es el 3,25%. Este gráfico de Bloomberg lo que nos dice es que nos queda movimiento de subida de 50 puntos básicos en la siguiente reunión. 50 puntos básicos y lo mismo aquí, 50 puntos básicos en la siguiente, es decir, en la próxima que tenemos 50, en la siguiente otros 50 para hacer una subida de 25 puntos básicos en este lado y hacer la pausa. Esta sería la pausa, aquí, en el 3,25. La sorpresa está aquí, en que luego percibe esta encuesta que el Banco Central Europeo hace también el pivote hacia esto, hacia dejar los tipos de interés en el 3%. Es decir, nos queda una subida fuerte, 50 puntos básicos, otra subida fuerte, 50 puntos básicos, 25 puntos básicos, 3,25, pausa muy leve de una reunión y pivote, es decir, bajada de los tipos de interés hasta el 3%. ¿Por qué el pivote? Porque el Banco Central Europeo estima esta encuesta de Bloomberg del 9 al 12 de enero realizada que se va a pasar de frenada. El Banco Central Europeo se pasaría de frenada con una subida al 3,25, vería la recesión ya no solo cerca, sino que vería una recesión de un daño enorme en el conjunto de la economía y entonces reduce hasta el 3% y en ese entorno del 3%, cómodo el Banco Central Europeo, cómodo el movimiento, por ejemplo, de hipotecas, que ya verían la pausa, como no tener muchas más sorpresas en las subidas de lo que paga cada uno de los hipotecados, mantendría en este entorno la pausa hasta final, después del pivote, una pausa de subidas y bajadas en el 3%. ¿Cuál es el problema de este gráfico de Bloomberg? Que de verdad nosotros tenemos visibilidad en esta encuesta hasta aquí. Todo esto que dicen los encuestados es un brindis al sol. No se sabe cómo va a estar de deteriorada la economía europea en este entorno. Sí parece claro este movimiento aquí, la pausa y el pivote. Pero aquí hay un profundo desconocimiento, es decir, que esto puede profundizar o esto puede pasar como en 1979 y 73, que es que se ve repuntar la inflación y entonces sube otra vez los tipos de interés. Miren el siguiente gráfico de esta encuesta de Bloomberg, que es lo más destacado de la mañana para intentar entender cómo se ve la economía. Aquí está. Esta encuesta lo que mide ya no son los tipos de interés, sino la inflación. Estaríamos aquí nosotros y esta zona gris sería la zona de la previsión. Entonces tenemos los tipos y la inflación, perdón, en el entorno del 10%, cayendo al entorno del 8%, pero fíjense, esto es el inicio del 2024. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos la previsión siempre de que el Banco Central Europeo no consigue tirar abajo la inflación, sino que se queda en el entorno del 4%. ¿Por qué? Porque en este segundo trimestre la inflación deja de disminuir. Y sin embargo dice la encuesta que es todo lo contrario. La inflación acelera la pendiente, aquí lo tienen, acelera la pendiente para situarse en el entorno del 2%. Es decir, tipos en el 3% después de haber hecho la pausa y el pivote y la inflación en el 2%, no en el 2,5%, en el 2%. ¿Cómo se verá si esto acierta o no? Hay una recesión, por lo que entienden los encuestados, que lleva a una disminución de la inflación de una manera muchísimo más acelerada. Esta pendiente es muy, muy bestia. No es como esta de aquí, pero sí es como esta. Es decir, al igual que vino, se va la inflación de Europa, según los encuestados, y lleva la inflación al 2% en el Q1 del 2024, es decir, justo dentro de un año, en el primer trimestre del 2024. Si esto pasa, bueno, esto es la carta a los Reyes Magos, si esto pasa, Christine Lagarde va a querer el Nobel de Economía prácticamente. Es broma, ¿eh? Es una exageración. Pero si esto pasa, el Banco Central Europeo sube tipos muy fuerte, como hemos visto en la gráfica anterior, pero a partir de esa subida de tipos la inflación es que se evapora, se marcha, al igual que vino, se fue. Con una diferencia,
se queda aquí estable, en este entorno del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo. ¿Y eso qué significa? Que los hipotecados que aquí van a renovar, entre el Q1 y el Q2, el Q3 sería demasiado incluso hasta aquí, verían aquí un alivio. Tendrían un año de hipotecas muy elevadas, que podrían incluso llegar a casi duplicarse dependiendo de la duración de la hipoteca, 30 años, lo que le quede por pagar, pero en 2024 tendrían una bajada tan importante de la hipoteca que le dejara, bueno, semipensionista, ¿no? Le dejaría no en lo que paga de hipoteca ahora, pero sí en el torno de un punto con 2, un punto con 3, que podría reducirse desde Euribor más, que esté en el entorno del 4%, a que esté en el entorno de Euribor más, en el entorno del 2,3, 2,6%. Es muchísimo, ¿eh? Cuidado porque es muchísimo. De esta manera tendríamos aquí la fotografía de este 2023-24 en el lado hipotecario. Es lo mejor de la mañana, ¿eh? Este informe es lo mejor de